Prepara tu corazón para meditar el Evangelio del día a cargo de la hermana Paola Mejía. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Saludamos a todos aquellos que sintonizan Radio Ángelus.org, la voz de Dios aquí en la tierra en esta hermosa mañana. Amén. La Iglesia nos presenta como el santo de este día a San Pablo Miki, un japonés que fue martirizado en el país de Nippon por seguir predicando cuando el emperador prohibió el cristianismo en ese país. San Pablo Miki fue crucificado en el año 1597. Cuando el cristianismo entró en Japón, tuvo una modesta propagación que fue interpretada por las autoridades como un intento occidental de conquistar la nación. El emperador ordenó que todos los misioneros cristianos debían abandonar el país en esos momentos, pero muchos no lo hicieron y pasaron a la clandestinidad. Uno de ellos era San Pablo Miki, un religioso nacido en Kioto y proveniente de una familia acomodada, y que cuando fue descubierto fue martirizado. Fue crucificado en Nagasaki junto a otros 25 mártires. Desde la cruz se sintió en el púlpito más honorable y empezó a manifestar que era japonés, que daba gracias a Dios por morir a causa de predicar el Evangelio, y perdonó en ese momento al rey. Fue beatificado por el Papa Pío IX en el año 1862. Eso ha sido la biografía, queridos hermanos, del santo de este día. En las lecturas de hoy encontramos como primera lectura en la carta de los Hebreos capítulo 13 versículo 15, la primera lectura de este día. El salmo lo encontramos en el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Evangelio de este día está tomado del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 30 al 34. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la reflexión del Evangelio de este día, el Evangelio nos invita a dejar nuestras preocupaciones para centrarnos en Jesús de Nazaret. Ya lo dice su palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. Queridos hermanos, hemos de comprender y saber una cosa, y esta es necesaria, en que es nuestro deber depositar en el Señor todas nuestras preocupaciones, cada día, a cada instante, a cada momento, porque Él cuida de nosotros a cada momento y a cada instante.
En el Evangelio, el Señor nos invita en este día a descansar en Él. La palabra nos invita a descansar en Él, en Jesús de Nazaret. Ya lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, queridos hermanos, que la vida del hombre ha de consistir en lo siguiente: en conocerle, amarle y servirle. Servirle a Él. En eso consiste la vida, queridos hermanos, del hombre. Conocerle, amarle y servirle a Él. Servirle a Dios. Conocerle a Él. Para que de esa forma, queridos hermanos, nosotros podamos descansar en Él. Y en esa mansión celestial, un día podamos nosotros también estar con Él. Amén. Dios quiere que escuchemos en nuestro interior, en nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón, por medio de Jesús de Nazaret, sus palabras y sus consejos, y que de esa forma los podamos llevar, queridos hermanos, a la práctica. ¿Cuántos dicen amén? Van a haber momentos, hermanos, en los que el Señor, al igual que a sus discípulos, nos va a llevar a partes desoladas para descansar en Él. Porque hemos de tener en cuenta que ha de ser mucha, amados hermanos, las necesidades que siempre van a haber. Y eso el Señor lo sabe. Ya lo dice la palabra en otro de los evangelios. La mies es mucha, los obreros poco. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros al campo. En el evangelio de este día de hoy nos damos cuenta, hermanos, que es mucha la necesidad y que Dios lo sabe, y nosotros también. Y es por eso que el Señor nos mira como el buen pastor. Ese pastor que nos guía por el sendero justo, por honor de su nombre, como lo dice el Salmo de este día. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es que con Él, queridos hermanos, nada nos puede faltar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay que tener siempre en cuenta esto, queridos hermanos. Es Él el que va con nosotros. Es Él el que pelea por nosotros. Es Él el que está con nosotros. Y yo estaré con vosotros, dice la Escritura, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Para finalizar la reflexión del Evangelio de este día, leemos una vez más el Evangelio de San Marcos capítulo 6, en su verso ahora 33 al 34. Y nos sigue diciendo la Escritura: pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta, y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, dice la palabra de Dios, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Qué lindo es ver, queridos hermanos, que Dios nos ve como mira a toda la humanidad, como miró a toda esa gente. Y al vernos, Dios siente compasión de nosotros, como sintió compasión de ellos. Y es por eso que dice la palabra, que al verlos a ellos, Él miró que estaba como ovejas sin pastor. Y muchas veces así nos podemos encontrar nosotros. Así podremos andar nosotros como ovejas sin pastor, como aquella gente. Y es por eso que el Señor, dice la Escritura, se puso a enseñarles largamente, como hoy en día el Señor se pone a enseñarnos largamente, por medio de las 3 fuentes confiables por las cuales nosotros le podemos llegar a conocer, que son la palabra de Dios, el magisterio y la tradición. Dios todo el tiempo quiere enseñarnos su palabra. Por eso dice el Señor en su palabra, en otro de los evangelios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4,
que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra, queridos hermanos, que sale de la boca de Dios. Y quiero finalizar con estas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, en la página número 17, en su capítulo 1, donde el Catecismo nos habla del deseo de Dios, porque Dios tiene un deseo, como lo dice su palabra, en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y el deseo de Dios es este, en que Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, queridos hermanos. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere que todos nosotros nos salvemos y lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, como lo dice primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Es por eso que el Señor, al verlos, los miró como ovejas sin pastor, dice el Evangelio de este día, y se puso a enseñarles largamente, como hoy nos está enseñando a cada uno de nosotros por medio de este Evangelio, para que sigamos adelante. Por eso en la página número 17 del Catecismo de la Iglesia Católica, en su capítulo 1, numeral 27, nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica también sobre el deseo de Dios. El deseo de Dios. Pongamos atención. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Nos damos cuenta entonces, queridos hermanos, cómo el Catecismo nos dice que el deseo de Dios ha sido escrito en el corazón de los hombres, ha sido escrito en nuestro corazón, porque nosotros los hombres hemos sido creados por Dios y para Dios, y que Él no cesa de atraernos hacia sí. Y hemos de darnos cuenta, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que solo en Dios encontraremos nosotros los hombres la verdad y la dicha que no cesamos nosotros de buscar. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad solo la hemos de encontrar en aquel que los creó a su imagen y semejanza. Esto ha sido, queridos hermanos, la reflexión del Evangelio de este día. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Paz y bien en el dulce nombre de nuestro Señor. Ánimo y sigamos adelante. Amén.